Programa especial. Bolívar trae furia y coraje por dentro al ver que nos han quitado lo que él dejó siendo nuestro. Dicen que viene caliente por nuestro comportamiento al dejar caer su espada y también su pensamiento. Vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo. Los restos de esa Asamblea Nacional. Y yo le dije, paciencia, que todo tiene su momento. Y la paciencia fue coronada con la bendición de una gran victoria cuando en noviembre del año 2020 recuperamos con los votos del pueblo la mayoría de la Asamblea Nacional de nuestra República Bolivariana de Venezuela. 5 años. 5 años de daños. 5 años de autodestrucción. 5 años de agresiones, pidiendo invasiones imperiales, aprobando sanciones y todo lo que conocimos. Y como decía la diputada, futura diputada Aurora Paredes, esta juventud, de lo más joven, ya puede hablar de su propia experiencia, de lo que es el accionar de la oligarquía apátrida, de la derecha fascista que le hizo daño a su propia generación de jóvenes. En la carrera electoral rumbo al 25 de mayo, hoy los candidatos y candidatas del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, específicamente los que van a la Asamblea Nacional, han presentado su propuesta legislativa para el periodo 2026-2031. Hoy Venezuela y el mundo pudieron mirar y escuchar algunos de los elementos claves de lo que será entonces esa propuesta que hace, o lo que es ya la propuesta que hace este bloque del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Pero por supuesto nos corresponde mirar claramente en este espacio cómo se ha venido gestando el tema legislativo, cómo se han hecho leyes, qué se ha hecho en materia legislativa en la Asamblea Nacional, que ha tenido sus funciones desde el 2021 al 2025. Pero importante mirar entonces cómo entonces está compuesta esta asamblea que se ha venido tomando la tarea de ejecutar leyes, de debatir leyes, discutir leyes, aprobar algunos acuerdos, también algunos decretos, todos en función y han sido elementos claves de lo que se ha dado en los últimos 5 años de esta Asamblea Legislativa desde el 2021, todos en función de proteger el bienestar de los venezolanos y venezolanas tal como está garantizada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Además, entendiendo que esa Asamblea Nacional venía de un periodo donde, bueno, allí estaba una mayoría de oposición que se encargó de hacer otras cosas que lamentablemente afectaron fue al pueblo venezolano. Ese que 5 años después es protegido a las diferentes leyes que se aprobaron en el seno entonces del Parlamento, del Palacio Federal Legislativo. De inmediato vamos a mirar cómo quedó en el 2021 y hasta la fecha, cómo se mantiene la Asamblea Nacional. Aquí me acompaña, como ustedes ya lo pueden apreciar en pantalla, me acompaña entonces esa lámina que nos permite mirar esa gran torta donde, bueno, 277 diputados y diputadas corresponden al Gran Polo Patriótico y allí, pues, el otro porcentaje a partidos de oposición que hoy hacen presencia y hacen vida activa en el Parlamento Nacional, viendo, por supuesto, una mayoría del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar de entonces, que fueron elegidos en el 2020 para ejercer su periodo en el 2021 hasta el 2026, hoy todavía en curso, y por eso es importante que tengamos esto presente, que miremos cómo
quedó esta Asamblea Nacional, cómo está compuesta actualmente, pero lo que se ha venido haciendo desde esa Asamblea Nacional, que además venía arrastrándole, tuvo que asumir el costo de lo que se hizo en el periodo anterior, pero que de manera rápida pudieron activarse con leyes para seguir protegiendo al pueblo venezolano. Por eso es importante que nosotros hoy le podamos presentar lo que ha sido este plan legislativo, esa propuesta que se dio hoy ante el jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro Moros, y justamente durante esa presentación, los candidatos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, que estuvieron allí reunidos con el presidente Nicolás Maduro, el jefe del comando de campaña Ben 25+, hoy actual presidente de la Asamblea Nacional, pero además él es candidato nuevamente a la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indicaba que hasta el año 2020, lo que es la presente Asamblea Nacional, ha aprobado 92 leyes. Esto para acompañar lo que ha sido ese esfuerzo colectivo de todo el pueblo venezolano que ha buscado la construcción permanente en los diferentes ámbitos del país. En ese contexto también destacó que las leyes más importantes iban dirigidas a la protección de la familia, de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes. Vamos a escuchar lo que decía el jefe de comando de la campaña Ben 25+, Jorge Rodríguez, también candidato a la Asamblea Nacional para el periodo 2026-2031. En estos años de construcción, desde el 2020 hasta el 2025, esta Asamblea Nacional, y digo esta Asamblea Nacional en su conjunto, porque también hay representación de la oposición democrática en esa Asamblea, aprobó 92 leyes que son leyes para acompañar el esfuerzo constructivo del pueblo. Yo quería regalárselas al presidente Maduro, porque muchas de estas leyes son también iniciativas del Ejecutivo Nacional. Esa. Y podríamos hablar de mucho de lo que significó ese esfuerzo, pero básicamente vamos a concentrarnos en algunas de las leyes más importantes. Leyes para la protección de la gente, para la protección de la familia, para la protección de nuestras mujeres, para la protección de nuestros niños, nuestros adolescentes. La ley de atención a los niños, adolescentes y adultos con trastorno del espectro autista, que es una población que parecía como olvidada, como minimizada. Sobre todo los adultos con trastorno del espectro autista, porque pareciera y mucha gente cree que solamente son niños o adolescentes, pero esos niños y adolescentes con trastorno del espectro autista crecen y se convierten en adultos. La ley para la protección de las personas con algún tipo de discapacidad. La ley de protección a nuestras mujeres. Ahí escuchamos entonces al candidato a la Asamblea Nacional para el periodo 2026-2031, el doctor Jorge Rodríguez, dando cuenta de lo que ha hecho la actual Asamblea Nacional. 92 leyes se han legislado teniendo como prioridad la protección de niños, niñas, adolescentes, la familia y la mujer, quienes en la anterior asamblea, esa asamblea que legisló desde el 2015 hasta el 2020, propició fue situaciones o una legislación al margen de la ley. ¡Qué contradicción! Cuando digo esto es porque desde allí se generaron contextos que propiciaron la violencia en nuestro país y que además incentivaron e impulsaron y aprobaron el bloqueo del cual hoy el pueblo venezolano es víctima. Más de 1000 medidas coercitivas unilaterales son producto en parte de la responsabilidad de quienes dirigieron este país desde la Asamblea Nacional en ese periodo de 2015-2020. Y ahora tenemos este nuevo periodo que ya está por terminar y por eso nos corresponde mirar qué hicieron durante ese tiempo en esas 92 leyes. Vamos a destacar algunos elementos claves, como ya les he comentado. De esas 92 leyes, lo que ya les he dicho, se genera entonces la ley antibloqueo, la cual se aprobó en el 2020, pero fue reformada en 2021. La Ley Constitucional de los Criptoactivos, esto en materia económica, para seguir protegiendo los diferentes sectores económicos de nuestro país. Se aprobó la Ley de Cooperación Internacional, una reforma parcial del Código Orgánico Tributario, la Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares también ha estado en debate en esta Asamblea Nacional y se ha aprobado. Ley de regularización de la comercialización del combustible. Veamos aquí leyes sensibles, por mencionar algunas que son elementales, que son claves para proteger la economía de nuestro país. Seguimos revisando otras de esas leyes claves que fueron aprobadas en el periodo
2021-2025. Vemos la Ley de Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad. También tenemos entonces la Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, la Ley de Simplificación de las Contribuciones Especiales. Otra de las leyes que además le dio cabida luego a una consulta donde se eligieron jueces y juezas de paz tiene que ver con la Ley de Jurisdicción Especial de Justicia y Paz Comunal. Asimismo, nosotros podemos mirar otra de las leyes que se vinieron aprobando y tiene que ver con la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales. Otra ley importantísima, la Ley Orgánica Simón Bolívar, contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí es importante recordar que esta ley surge tras el ataque que, como siempre o de manera permanente, sistemática, se ha propiciado desde Estados Unidos cuando ellos quisieron aplicar la Ley Bolívar, además usando el nombre del libertador para hacerle daño al pueblo venezolano. Otra paradoja que se da en el seno de esta lucha, también de clases, pero en el caso concreto con el gobierno o el imperio norteamericano y quienes en Venezuela han decidido ser libres y soberanos. Y hablando de soberanía, otra de las leyes que también fue importante y se aprobó en el seno del Parlamento Nacional es la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba. Recuerdan que se hizo un referéndum el 3 de diciembre cuando pues todos 5 veces sí escogimos defender el territorio Esequiba. Bueno, a partir de allí, luego de ese referéndum, nace la ley orgánica que defiende este territorio, pero que además hoy le da cabida a que se conforme como un Estado y que próximamente tenga un gobernador, porque allí ahora hay un candidato que precisamente ha estado desplegado en el marco de esta campaña para luego, el 25 de mayo, ser elegido como el gobernador de esa entidad, de esa nueva entidad. Asimismo, hay otras leyes que fueron aprobadas en 2023, entre ellas leyes del Poder Popular. Podemos mencionar algunas, como la ley de reforma a la Ley Orgánica de Comunas, también de Contraloría Social, otra que tiene que ver para el fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos, la ley aprobatoria para proteger inversiones entre Venezuela y China, esto en materia, por supuesto, como ya les decía, para seguir protegiendo la economía venezolana. Allí ven entonces ustedes el panorama de lo que ha sido hasta el momento las diferentes leyes que en resumen y en síntesis han buscado proteger principalmente la economía, el bienestar del pueblo venezolano. Ven entonces ustedes allí en pantalla esas leyes principales, por mencionar algunas de esas 92 que fueron aprobadas durante el periodo legislativo desde el 2020 al 2025, específicamente 2021, que es cuando asume la nueva Asamblea Nacional que le mostramos al principio en esa gran torta, donde 277 diputados y diputadas corresponden al bloque del Gran Polo Patriótico. Es importante también contarles que entre 2021 y 2025, en ese bicentenario de la victoria, la batalla de Ayacucho, y también esos acuerdos que se firmaron en ese sentido, también el aniversario de la batalla de Santa Inés. Otro hecho importante en el marco de esa agenda legislativa han sido los decretos de emergencia, en el caso de la economía, que recientemente también fue aprobado desde el seno del Parlamento. Ahora, ¿qué más hay que destacar? Bueno, que esta agenda legislativa se ha venido ajustando a lo que mismo el pueblo debate, lo que el pueblo ha también dicho en cada uno de esos recorridos que hacen los diputados y diputadas, porque uno de los ejercicios que destacan de los diputados y diputadas de este periodo es que hicieron parlamento junto a la calle, junto a la gente, en las comunidades, en la calle. Y desde allí se llevaban entonces cada una de estas leyes, fueron discutidas con el pueblo. Por eso pasaban ese proceso de que se hacía un primer debate en la asamblea, se iba a consulta con el pueblo en las comunidades y luego de recoger las diferentes opiniones respecto a cómo deberían ser ajustadas las leyes, las nuevas leyes y las que se han hecho en reforma, pasaban entonces a al segundo debate para ser aprobado en el Parlamento Nacional. También se ha contemplado 22 proyectos de ley y lo que está pues ya que se está allí gestando es la reforma constitucional. Es una de las tareas que tiene este Parlamento este año que todavía el Parlamento está en funciones. También es importante comentarles que se han aprobado leyes
como la de inteligencia artificial, para la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Se han hecho allí reformas interesantes. Otra de las atenciones que se ha dado en materia legislativa tiene que ver con la atención integral a las personas sordas o con otra discapacidad auditiva. Asimismo, también se dio oportunidad en esta legislación a las personas con el trastorno del espectro autista. Vean entonces ustedes cómo la Asamblea Nacional de ese periodo 2021-2025 ha venido legislando precisamente para todo el pueblo, en todas las áreas donde anteriormente no se había prestado atención, y entre esas tiene que ver con sectores que históricamente han sido discriminados, pero que nuestra Constitución, como máxima ley del país, garantiza la inclusión. ¿Y qué ha hecho la Asamblea Nacional, la que todavía está en funciones? Garantizar que se cumpla la Constitución a través de leyes orgánicas que protegen a sectores, como ya lo hemos dicho, personas con discapacidad, pero también del espectro autista. En este acto de presentación estuvo el presidente Nicolás Maduro Moros, donde precisamente hablaba de cómo se dio ese ejercicio de recuperación de la Asamblea Nacional. Vamos a escucharlo. En estos 4 años y medio, luego de derrotado el proyecto golpista de Juan Guaidó, Ramos Alud y Julio Borges, la Asamblea Nacional ha sido un puntal fundamental para el proceso de recuperación económica de nuestro país, para el proceso de recuperación social de nuestro país, para la estabilidad y el fortalecimiento de la democracia y la paz. Bien, ahí escuchábamos entonces al presidente Nicolás Maduro Moros, quien estuvo en este acto de presentación de la propuesta legislativa para el periodo 2026-2031, destacando precisamente cuál ha sido uno de los logros, de los grandes logros de esta Asamblea Nacional que aún está en funciones. Y en esa actividad también estuvo presente el que hoy es candidato lista por Caracas, Jorge Arriaza, quien también ha indicado que la Asamblea Nacional ha dado estabilidad y prosperidad al pueblo venezolano. Vamos a escucharlo. Han pasado 5 años de una Asamblea Nacional que le ha dado estabilidad, paz, prosperidad para la economía, para la sociedad. Y eso hay que reconocerlo. Los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional electa en el 2020, todo nuestro reconocimiento por el gran trabajo que han hecho para la patria, reivindicando el poder legislativo de Venezuela. Por supuesto, vienen 5 años de grandes desafíos y estoy seguro que la Asamblea Nacional estará en el centro, en esa corresponsabilidad de poderes públicos que hay en Venezuela. El poder legislativo venezolano ha ejercido y debe seguir ejerciendo el equilibrio, el fiel de la balanza entre los poderes para darle viabilidad a un proyecto profundamente revolucionario como el nuestro. Hoy la Asamblea Nacional tiene sus fundamentos en la Asamblea de Ciudadanos de nuestros consejos comunales, en el Parlamento comunal de nuestras comunas. Y he allí la clave para los años que nos esperan. Estamos no acercando el poder al pueblo, sino entregándole el poder al pueblo. Ahí escuchábamos entonces el candidato lista por Caracas, Jorge Arriaza, destacando elementos clave de lo que han sido los logros de la Asamblea Nacional, que ha cumplido funciones desde 2021 y aún permanece activa. En ese mismo acto continuaba entonces el doctor Jorge Rodríguez, que sigue, pues como ya les he comentado, también es candidato a la Asamblea Nacional. Destacaba elementos claves de los desafíos que se tienen para el próximo periodo legislativo, que iniciaría el 5 de enero de 2026 hasta el 2031. Vamos a ver de inmediato de qué va todas estas nuevas propuestas en materia legislativa de nuestro país. Que los grandes temas de acción de la vida nacional sean organizados en grandes cuerpos de leyes, en grandes códigos que agrupen todo el estamento legal de la República Bolivariana de Venezuela. Un código para la nueva economía y el comercio, un nuevo código para la economía y el comercio, un nuevo código orgánico penal y de justicia para acercar la justicia a la gente. Ya la inició el presidente Maduro con la revolución judicial, pero tenemos que avanzar mucho más aún
y que sea un gran cuerpo de leyes que acerque la justicia a la gente y que haga una justicia más justa. Un código completo que abarque todos los elementos de organización popular, de todas las leyes comunales, de las leyes de los movimientos sociales, de las leyes de los movimientos culturales, de los movimientos de tierra urbana, de los movimientos de agua, que todas las instancias de la organización popular cuenten con un código poderoso. Un nuevo código de familia para proteger a la familia venezolana, para que la familia tenga instrumentos que le ayuden en este proceso de construcción. Un nuevo código social también, las relaciones entre las personas, las relaciones entre los grupos sociales, las relaciones entre los movimientos que sean agrupados en un código. Toda elección es un diálogo. Lamentablemente no sabemos qué propuestas tienen las planchas de la derecha. Su única propuesta es el engaño, lavarse la cara, aparecer en algunas calles. Se desaparecen 4 años, como decía el padre Cantor Ali Primera, hacen desastres, se van para Miami, se van para Barcelona, España, no Barcelona, Anzoátegui, se van para Bogotá a conspirar contra Venezuela, pero cada 4 años vienen y se inscriben para tratar de engañar al pueblo. Aquí está nuestra propuesta. Humildemente hemos tratado de regarnos por cada casa, por cada calle, por cada caserío, por cada pueblo, para hablar con la gente, para conversar con la gente, para encontrarnos con la gente. Ahí escuchábamos entonces algunas claves de esta propuesta legislativa para el periodo 2026-2031, propuesta que nace del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, de los que hoy son candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional, teniendo allí como fundamental la participación protagónica del pueblo, y que además es importante destacar que ese ha sido otro elemento clave durante este periodo que todavía está vigente. Pero no solo eso, sino que en esos debates que se han dado con las comunidades, en esos debates parlamentarios, han nacido propuestas que hoy forman parte entonces de esa agenda legislativa para un próximo periodo. A propósito de eso, el presidente Nicolás Maduro hacía la invitación a los candidatos y candidatas del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar de explicarle al pueblo lo que es el alcance del plan de las 7 transformaciones, que por cierto también anunciaba el presidente que va a ser aprobado y revisado por la Asamblea Nacional en los próximos días. Pero veamos entonces este mensaje, porque eso permite tenerlo como brújula para lo que será entonces también ese nuevo periodo legislativo en manos pues de lo que ofrecen los candidatos y candidatas del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Tener claro el plan, las leyes y la oferta principal, porque ustedes tienen que explicárselo bien a la gente. Por las redes, inventar cosas para explicarlo, motivar, por la radio, por la televisión nacional, la televisión regional. En el interior del país sobre todo se escucha mucha radio todavía. En el casa por casa, reuniendo un grupo de 80 vecinos, 100 por aquí, 40 por aquí, 200 por aquí, explicar el camino de los códigos unificadores, los códigos simplificadores, los códigos de avance, para adaptar toda la estructura jurídica a la Constitución del 99 y adaptarla al plan de las 7T, que muy pronto, la próxima semana, el plan de las 7T se convierte en ley orgánica de la República cuando la Asamblea Nacional lo apruebe el martes que viene. Allí lo tienen entonces, orientaciones que daba el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, a los candidatos y candidatas del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Se viene entonces ese nuevo reto en el Parlamento Nacional y desde ya los candidatos y candidatas tienen la agenda que de llegar a la Asamblea van a poner en ejecución para darle además continuidad a lo que ya se viene realizando, ajustado al plan de las 7 transformaciones, pero también a la Constitución. Todo un andamiaje jurídico apegado estrechamente a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esto como el documento magno que rige la política a través de la forma legal en nuestro país. Hemos llegado así al final de este programa especial donde le hemos explicado claramente de qué va a la Asamblea Nacional actualmente, pero cuál es el futuro próximo. Recuerden que ustedes pueden ver este programa a través de nuestras diferentes plataformas más tarde o mañana. Pueden ustedes localizarlo en el canal Telegram claramente para que pueda, si se perdió algún pedazo de este espacio, pueda usted aprovecharlo completamente a través del canal Telegram claramente también.
Pueden seguirme a través de @soykatyvega y @claramentebzla en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Tienen ustedes entonces allí esos puntos de contacto. Me despido por acá, como siempre agradeciendo su sintonía con libertad, amor y convicción. Hasta una próxima oportunidad. Bolívar trae furia y coraje por dentro al ver que nos han quitado lo que él dejó siendo nuestro. Dicen que viene caliente por nuestro comportamiento al dejar caer su espada y también su pensamiento. Vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Si Jesucristo sacó